music too. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. En las noches con Bélgica seguimos conversando con el doctor David Samadi y existen muchas preguntas que la presencia del doctor Samadi pues concita y nos atrevemos a hacer. Existen distintos tipos de procedimientos para tratar cáncer y dentro de estos está la radioterapia, la quimioterapia. ¿Cuál es la diferencia entre un procedimiento como radioquimioterapia y la robótica aplicada para la cirugía? Y una segunda pregunta me surge a partir de la Dale que hizo una Víctor sola Mañana. para que el intérprete y la... Perfecto. Poco a poco, sí. Yes, yes, I understand. So I think that's another very good question. Esa es And, una muy buena pregunta. people ask me, should I go for radiation or surgery? And that Las personas me discussion always preguntan, happens. ¿debería ir por radiación o por cirugía? One thing that would be very simple is that when you go for surgery first, Algo muy simple es que si haces la cirugía primero, your PSA, your blood test after surgery should be 0. el nivel de PSA en la sangre debería ser 0. So the follow-up after surgery is very easy. Así They, que los pasos siguientes después de la cirugía son muy sencillos. they can get a blood test, and as long as it's 0, they're cured from Pueden cancer. estar haciéndose exámenes de sangre y mientras el PSA sea 0, están curados del cáncer. Whereas after radiation, the prostate's still there, you still have the PSA moving around, and that could be very anxiety-induced for the patient. Sin embargo, si hacen radio, como la próstata todavía permanece en el cuerpo, los niveles de PSA varían constantemente y eso puede dar niveles de ansiedad bastante altos al paciente. The best and most important information is if you start with surgery first, if you get surgery first, and if your cancer comes back, you can still get radiation after surgery. Pero lo más importante es que si comienzas por la cirugía y por alguna razón el cáncer regresa, todavía tienes la opción de hacer radioterapia. But if you start with radiation first, Pero si and the comienzas if- con and the- radiación, and if the cancer comes back after radiation, you cannot do surgery after radiation. pero si comienzas con radiación y el cáncer regresa, no tienes la opción de hacer operación. And a lot of people don't know this Y information. mucha gente no sabe esta información. So that's one of the reasons why I always say, because you're going to live long, start with surgery, find a good surgeon who can save your quality of life and cure you, and we monitor you. And if there's a small chance that the cancer can come back, you can still have a plan B for radiation after surgery. Por eso siempre recomendamos, como podemos tener una vida mucho más larga, comienza primero por cirugía y si te monitoreamos todo el tiempo y si por alguna razón el cáncer regresa, todavía tienes un plan B. We have modified the technique, we have modified this surgery, where now, in the past, we were moving the nerves away from the prostate, and that's why there was so much damage with urinary control and problems. Now I don't do that anymore. Instead of moving the nerves from the prostate, now I remove the prostate from the nerves. So all the good quality structures, they stay there, and patients are doing amazingly well. Anteriormente teníamos una técnica que consistía en remover los nervios de alrededor de la próstata, por eso había tanto daño después, problema de incontinencia urinaria, problema de disfunción sexual, pero tenemos una técnica a través de la cirugía robótica en la cual podemos extraer la próstata sin tocar los nervios, por ende la calidad de vida del paciente luego de la cirugía es bastante alta y no tiene incontinencia sexual ni tampoco incontinencia urinaria. So that's a very good question. And in fact, when I do these robotic surgeries, I bring the prostate so close to my eyes with the camera and the magnification where you can see the details of the operation, which in open surgery or laparoscopic, we could never have seen this. So it's a major evolution in this field. And I'm happy that we're able to do this in Dominican Republic. Y es una evolución bastante amplia de este tipo de cirugías porque con las cámaras de magnificación que utilizamos en el robot Da Vinci podemos ver la próstata súper cerca y ver todos los detalles de la misma, cuando antes en cirugía abierta o en cirugía laparoscópica no teníamos esta opción, lo cual ha revolucionado el campo de la cirugía robótica y estamos muy felices de poder hacerlo aquí en República Dominicana. Doctor, sus palabras nos han manifestado en unos minutos previos
de que las compañías de seguros de salud todavía no han podido establecer algún tipo de acuerdo con ustedes para poder cubrir este tipo de procedimiento quirúrgico con aplicaciones de la robótica, utilizando la robótica. Pero quiero retomar nuevamente la pregunta de Víctor Mañana, mi compañero, donde él le decía acerca de el costo. Quiero saber cuál es la diferencia en términos de costo si de repente una persona quiere hacer un procedimiento quirúrgico amparado en la robótica, si existe alguna diferencia entre los procedimientos tradicionales o procedimientos laparoscópicos y el procedimiento como usted lo hace con la robótica. As far as the cost? Yeah. Well, you know, the insurance companies are paying now for patients to go for open surgery. So when the patient goes for open surgery, the insurance covers it and they don't have to pay much. Bueno, ahora mismo las compañías de seguro están cubriendo las operaciones a cuerpo abierto. Por ende, cuando una persona toma este tipo de cirugías, el seguro las cubre y ellos no tienen que pagar mucha diferencia. When they go for laparoscopic surgery, where the surgeon stands next to the patient and does the surgery, they cover for most of that operation, but the patient still has to pay a little bit more for some of the expense of the surgery. Cuando hacen cirugía laparoscópica, que es cuando el doctor está al lado del paciente con los artefactos, los seguros cubren una parte de esta operación, pero el paciente aún así tiene que pagar una diferencia. But for robotic surgery, which is better magnification, better operation, and I've done all three type of surgeries, and I can tell you, in my hands, robotic surgery is by far better than open and laparoscopic. The insurance companies in Dominican Republic are not covering it. Pero cuando hacemos cirugía robótica, lo cual, en mi caso, que he hecho los tres tipos de cirugía, abierta, laparoscópica y robótica, puedo decirte que con las magnificaciones y la precisión del robot es muchísimo mejor. Aún así, las compañías de seguro en República Dominicana no están dispuestas a cubrirlo. And to me, that doesn't make any sense because even if you cover as much as laparoscopic, then you open the door to the public to come and take advantage of this great technology. Y para mí no hace mucho sentido porque si las compañías estuvieran de acuerdo en cubrir por lo menos tanto como cubren cirugías laparoscópicas, abrieran para que muchas personas puedan entrar a este tipo de cirugías. ¿A qué edad una persona debe operarse? O sea, tiene cáncer de próstata. How? Sí, el cáncer de próstata, ¿a qué edad? Usually we see prostate cancer in elderly. Usually over the age of 60, it's more common. Es más común sobre la edad de los 60 años. But for some reason, unfortunately, we're seeing prostate cancer, even in America, among very, very young men. Pero por alguna razón, desafortunadamente, estamos viendo, inclusive aquí en América, desarrollarse cáncer de próstata en hombres muy jóvenes. We published a ¿Qué paper, tan jóvenes? How young? 45, 42, 45, 39-year-old, 39 años. 50-year-old. ¿A qué se debe? 50. And this is a very good question because a lot of people don't think that young men can get prostate cancer. Y esta es una pregunta muy buena porque mucha gente no sabe que hombres jóvenes pueden desarrollar cáncer de It's próstata. true. And also, when prostate cancer appears in young men, it's much more aggressive. Y cuando el cáncer de próstata aparece en hombres jóvenes, de hecho, es mucho más agresivo. Es cierto que por una vida sexual muy amplia, It's con true that- parejas distintas. That if you had a wide variety of sexual partners, really active sex life, that will affect you to get prostate cancer. There was this, that's a good question. Esa es una muy buena pregunta. Bring the martini. So Traigan el martillo. the question is, if you have frequent sexual activity, Activos, sí, muy- yes, that reduces. There are some studies that suggest that frequent sexual activity can reduce the risk of getting prostate cancer. Bueno, de hecho, si tienes actividad sexual constantemente, hay estudios que muestran que tu riesgo de contraer cáncer de próstata es mucho menor. So all these men, they menor. need to listen to this. Así que hombres, escuchen esto. Menor. At- Menor. ¿Cómo me dice? Yes, because it reduces inflammation. Yes, you got Bueno. it. Adelante, tres Doctor, preguntas más. At least 2 to 3 times a week. Por Don't lo menos forget. 2 o 3 veces a la semana, no se olviden. And you know what? Today it's funny because I see patients in my office, 75-year-old, 80-year-old.
They said, doctor, where is my Viagra or Cialis? They're ready to go. Y de hecho, hoy en mi oficina yo vi a muchos pacientes de 75, 80 años que me decían, doctor, ¿dónde está mi Viagra? Yo estoy listo para comenzar. But it's healthy, it's beneficial, Es saludable, es muy beneficioso. and certainly I think in Dominican Republic, they are spicy. The men are. Y yo creo que los hombres de República Dominicana son picantes y están listos. Doctor, en ese sentido, doctor, usted acaba de decir que mientras mayor es la cantidad de relaciones sexuales, mejor es para reducir, ¿verdad? El riesgo de contraer cáncer. Pero, ¿y la variedad en términos de Exacto. parejas sexuales es riesgosa? Eso fue lo que le pregunté, la variedad. No, I mean, look, I think like changing many different partners, as long as hope you practice safe sex. Bueno, yo pienso que si tienes muchas parejas sexuales y practicas sexo seguro, But changing the partners, you know, the number of partners, it's not in that study. Basically, the frequency. en and ese the estudio number no of times you have muestra sex. algún cambio por la cantidad de compañeros sexuales, pero sí por la frecuencia con que tengas relaciones. Doctor, el segmento de la sociedad, principalmente masculina, en cuanto al color, ¿cuál es el mayor porcentaje que tiene más problemas con asuntos de cáncer de próstata? Unfortunately, African Americans, Desafortunadamente, Are much higher risk. afroamericanos. we see that the more aggressive cancers among African Americans, Los cánceres más agresivos and desafortunadamente almost están 3 en to 1 afroamericanos. ratio compared to white Casi men. un ratio de 3 a 2. I have to tell you that I have seen the same kind of culture in African Americans where they don't want to see the doctor and they are very much against a rectal exam and it's a big taboo. And that's a big problem in that community Y he too. visto el mismo problema en la comunidad afroamericana de que tienen miedo a tener sus exámenes rectales y eso es un gran tabú para ellos, lo que se convierte en un muy gran problema para esta comunidad. When you do the rectal exam, the prostate needs to be nice and smooth. But when you feel firmness or a nodule, that's a major red flag and we can do the biopsy and find out. Cuando hacemos el examen rectal, deberíamos sentir la próstata haciendo una textura suave, pero inmediatamente sentimos alguna textura rígida o fuerte, tenemos una bandera roja y sabemos que hay un problema. So as a urologist, you get a lot of good information from just a simple exam, even in large prostate, because sometimes men are getting up in the middle of the night 4 or 5 times and they say, I'm okay, it's normal, but it's not. Because it's gradual enlargement of prostate over the years, they think it's okay. But then you look at the wife and she's like, I'm not sleeping because he keeps getting up all night. Y con un simple examen, el urólogo puede obtener tanta información, no solamente de cáncer, sino también de próstata alargada. Hay muchos hombres que se levantan 3, 4 veces en la noche a ir al baño y dicen, yo estoy bien. Sin embargo, sus esposas no pueden dormir de tantas veces que ellos se levantan. Y la razón es porque poco a poco su próstata se está alargando. Y no hay forma de que cuando, en el caso de que las mujeres se topan el seno para chequearse, no hay forma que el hombre pueda también tomar la iniciativa también de chequearse. Well, the location of the prostate and the breast is a little different. Bueno, la ubicación del seno y de la próstata es muy diferente. ¿Quieres meter el dedo tú? You know, it's a very good question that Es you're una muy buena bringing up. pregunta. I don't know. I always, like, when I give a lecture, I said God, when He created man, He decided to put this walnut organ called prostate in the deepest part of the body, surrounded with nerves, connected to the bladder, and made it so difficult for us to get to it. Whereas with women, it's much, much easier. Yo siempre he dicho que cuando Dios decidió hacer el hombre, decidió crear este órgano llamado próstata y lo puso en el lugar más escondido, rodeado de nervios, rodeado de la vejiga y haciendo que sea muy, muy, muy difícil llegar a él. Bueno, ¿Qué tiempo dura una operación robótica de la próstata? The surgery takes about an hour and a half, an La hour to an cirugía hour and a toma half. como 1 hora a hora y media. The patient stays in the hospital 1 night. El paciente solo tiene que estar en el hospital una sola noche. And 6 weeks after surgery, we check the PSA. In a short period,
the cancer should be gone by then. Y Y aquí 6 que- semanas después chequeamos, hacemos los exámenes y en ese periodo ya el cáncer debería haber desaparecido. Y la actividad They, normal, ¿al qué tiempo? they are walking, they're moving, they're ambulating, and typically they go back to work within 2 to 3 weeks. 2 En weeks 2 to o 3 3 weeks. semanas ya ellos están moviéndose, caminando y volviendo incluso al trabajo. Doctor, Yo solamente quiero, I just want- por último de mi parte, ¿verdad? Conocer I want to know estadísticamente el porcentaje de éxito the percentage. de las intervenciones a la que, bueno, la historia, ¿no?, que ha habido. ¿Cuál porcentaje de éxito 100% hay luego de la cirugía? Y número 2, ¿qué procedimiento anestesiológico se utiliza? So I use general anesthesia. Utilizamos anestesia The general. patient is sleeping comfortably. El paciente está durmiendo confortablemente. I also want you to understand where I'm coming from because when I do this operation, I do it with heart. Y quiero que Because entiendan algo. Cuando yo hago este tipo de operaciones, las hago con el corazón. when you put your life in my hand, Cuando tú and pones tu mano you trust tu me, vida en mis manos, I have been on a mission and I fight for my patients. yo estoy en una misión y yo peleo por mis pacientes. So I can tell you that over 95% of the patients have good urinary control. Y puedo decirte que más del 95% de mis pacientes tienen un buen control urinario después de la operación. It's almost too good to be true, but Es demasiado bueno para parecer cierto. even with talking to all the patients today, the patient says, I'm perfectly fine. I said, but you know, that was a lot of hard work. So Y incluso hablando con los pacientes, ellos me dicen, estoy perfectamente bien. Y yo le digo, sí, fue mucho trabajo para lograr. 75 to 80% of the patients are able to have sexual activity afterwards. 75 a 80% de los pacientes tienen la capacidad de tener sexo después de la operación. Immediately after surgery, they take a small dose of Cialis or Viagra to bring the blood flow and get them activity going. Inmediatamente después de la operación le damos un poco de Viagra para hacer que la sangre circule. And when the cancer is contained, in 10 years they have 90% survival, which is incredible. Y cuando el cáncer es contenido, en 10 años ellos tienen un 90% de posibilidad de vida. Once the cancer starts to leak and cells start to go out, then you have radiation and you have chemotherapy and it's a nightmare. So the best thing is to capture it early and cure the patient with good quality of life. Sin embargo, cuando el cáncer se comienza a expandir y a través de la radiación comienzan a desarrollarse muchos problemas que después son muy difíciles de solucionar. Por eso es mejor contener el cáncer removiéndolo temprano. Bien. doctor, Muchísimas gracias. última pregunta, Bélgica Suárez. Sí. Normalmente cuando una persona se somete a un procedimiento quirúrgico, dura un tiempo antes de darle el alta médica o en convalecencia. A través de la cirugía robótica, ¿cuánto tiempo, comparado con otros procedimientos, el paciente tiene que quedarse dentro del hospital bajo la observación facultativa? Oh, this is incredible. You're talking about my life now. When we were doing open surgery, they would stay in the hospital sometimes 3 to 5 days. They would have transfusion, they would have morphine, they have a lot of pain with open surgery. Cuando hacía operación abierta, ellos tenían que estar en el hospital 5 o 6 días y tenían que estar teniendo transfusiones de sangre, inyectándoles morfina, etc. But the patients that I do robotic surgery, they stay in the hospital one night. Pero ahora, cuando hacemos la operación robótica, los pacientes están en el hospital solo una noche. And typically 2 weeks after, they're back to work. Y normalmente 2 semanas después ya están trabajando. So this is a major, major improvement. We haven't had any transfusion in the last 15 years. Major progress in the field. Incluso en And- los últimos 15 años no hemos tenido que hacer ningún tipo de transfusión a personas operadas a través de And la it's operación right here robótica. in Santiago at Homes. And we're honored to be able to help many lives in Dominican Republic. And medical tourism that will come from other countries. Antigua, Jamaica, we had from Spain, from Brazil last time I was here, Turks and Caicos. They're all coming to Dominican Republic, and I'm very proud of that.
y tenemos esa tecnología aquí en Santiago, en el Homs, y estamos honrados de poder ofrecer este servicio a los dominicanos, pero también el turismo médico, que hemos recibido personas de Jamaica, de Turcos y Caicos, de otros países, inclusive la otra vez que vine tuve a un paciente de Brasil. The credit also goes to Dr. Sanchez Espanol. Y el crédito también va para el doctor Sánchez Español. He had the vision. Él He tuvo la came to visión. New York. Él fue a Nueva York, He gave me a couple of martinis. él me dio unas cuantas And he martinis brought me to Dominican y me trajo a Republic. República Dominicana. Muchas gracias, muchas gracias. Thank you very much. Feliz estadía. It's a pleasure Buenas to be with noches. you. Buenas noches. Gracias por venir. Thank you very much. It's a pleasure to be with you. Muchísimas placer estar con gracias al ustedes. doctor David Samadi. Doctor David Samadi es médico oncólogo urológico y cirujano robótico. Él tiene su práctica acá en el Hospital Metropolitano de Santiago. En pantalla nosotros hemos estado compartiendo su número telefónico para cualquier persona que quiera hacer y establecer algún tipo de contacto con el doctor Samadi. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Y volvemos a estar nuevamente con ustedes luego del corte para publicidad que viene a continuación.